Muy bien. Mateo, capítulo 20. Estamos terminando, dándole el cierre a lo que se conoce como las parábolas de la gracia. Hay muchas parábolas, gracias a Dios, pero estas que vimos, tanto de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo o el hijo perdido, del hermano enojado o rencoroso, también incluye, lo vimos la semana pasada, no de manera específica, pero sí tocamos sobre esa parábola de el fariseo y el publicano. Y hoy terminamos con la parábola de los obreros de la viña. Todas estas parábolas que mencioné tienen un tema en común y es la gracia de Dios. Ese favor no merecido que tenemos de parte de Dios porque Él es bueno, simplemente porque Él es bueno. No hay mérito porque es pura gracia. Y en Mateo capítulo, yo estoy en Marcos, Mateo capítulo 20, encontramos esta parábola de los obreros de la viña. Aunque obviamente este es el título que recibe, por lo menos en mi Biblia, tal vez en la tuya también, los títulos han sido puestos como referencia, como para poder encontrar lo que estamos buscando con mayor facilidad. Pero los títulos no son inspirados por Dios. Fueron puestos juntos con los capítulos y los versículos. Esto fue escrito todo de corrido, pero para poder encontrar mejor los diferentes puntos de referencia, se le fueron agregando los capítulos y luego los versículos y estos títulos. Y hago esta aclaración porque, aunque habla de los obreros de la viña, no son los personajes principales, sino el dueño de esa viña. Aquel que, lleno de misericordia, fue a buscar a los que estaban desempleados y desesperados. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos guíe a través de este pasaje. Padre, te rogamos y te agradecemos que nos hables a través de tu palabra. Te agradecemos que estamos aquí abriendo tu palabra. Señor, te agradecemos porque ella es viva y es eficaz. Señor, te ruego que sea tu palabra la que, como lo es, cortante, de doble filo, penetre en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender. Que ella sea la que discierna lo que está bien y lo que está mal en las intenciones de nuestro corazón. Padre, guíanos a través de tu palabra. Que podamos tener una manera de pensar llena de gracia como la que hemos recibido. Estuvimos perdidos como esa oveja y tú nos has salido a buscar y nos has encontrado. Estuvimos perdidos como esa moneda y tú nos has buscado y nos has encontrado llenándote de gozo, dándonos valor. Padre, estuvimos perdidos como esos hermanos, uno en excesos y otro en hipocresía, pero tú extiendes tu mano de gracia para todos. Y Señor, te ruego de que nos hables a través de esta parábola también, que nuestros corazones se llenen de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener un pequeño contexto de esta parábola. Comienza el día, o comienza la parte conocida del día, en Mateo capítulo 18. En el capítulo 18 lo hemos visto y es bien conocido. Empieza una pelea por ver quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesucristo les contesta a esta soberbia, a este orgullo que empieza a ver en los discípulos con un baño de humildad. Les empieza a hablar de la parábola de la oveja perdida, les empieza a hablar de que debe haber perdón entre los hermanos, del verso 15 al verso 22. Le empieza a decir esta parábola de los dos deudores, del verso 23 hasta el final del capítulo, y empieza a hacerles ver que no se trata de estar orgulloso por lo que yo estoy haciendo, cuál es mi parte, sino que Dios es bondadoso y ellos deben tener ese corazón humilde.
Luego en el capítulo 19 se le acercan fariseos y comienzan a preguntarle acerca del divorcio. Y él le empieza a responder, o le responde, mejor dicho, de manera contundente, de que el divorcio solo existe por la dureza del corazón del hombre. Y empieza a decirles que si se ha casado con una mujer, debe mantenerse con esa mujer hasta que Cristo venga. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Los discípulos asombrados dicen, pero si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Así no, yo pensé que se valía el divorcio, Moisés dijo que sí. Y Jesucristo dice no. En el reino no se permite el divorcio. No estamos casándonos pensando en divorciarnos. Es un momento tremendamente triste, tremendamente doloroso. Y los discípulos que pensaban que sabían lo que estaban diciendo, vuelven a recibir un baño de humildad. Inmediatamente después, en el verso 13 hasta el verso 15, vemos de que vienen niños a querer ser tocados por el Señor, a ser bendecidos por el Señor. ¿Y los discípulos qué hacen? Los apartan. No molesten al Señor, no molesten a Jesús. Otro baño de humildad. Dejen a los niños que vengan. ¿Qué les pasa? De ellos es el reino de los cielos. Y se acercaban los niños y él ponía las manos sobre ellos. Luego viene un hombre rico, un joven rico, verso 16 hasta el verso 26. Y él dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para ser salvo? Comienza a enumerar el Señor Jesucristo algunas de ellas. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás, los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios. ¿Dónde estamos? Verso 19 del capítulo 19. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, yo hice todo. Le hice todo. Lo que dijiste, todo lo hice. Bueno, Jesucristo omitió de manera deliberada el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le dice, bueno, si querés ser perfecto, porque lo apuró este joven rico, ¿qué me falta? Ya tengo todo, ¿qué me falta? ¿Querés ser perfecto? Anda, vendé todo lo que tienes y vení y seguime. El hombre este rico, este joven rico, se fue triste, porque dice la palabra de Dios que tenía muchas posesiones. Miren el verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hoy por hoy lo tenemos como, sí, sabemos que es así, pero en esa época, la persona rica, la riqueza, era una señal de la bendición de Dios sobre la vida de la persona, de la aprobación de Dios sobre la vida de la persona. Para que lo entendamos, no todos los ricos eran benditos por Dios, creían ellos, y es verdad, hay ricos que son tremendamente perversos, pero todos los benditos por Dios tienden o llegan a la riqueza. Era la manera de pensar. Dios nos bendice, ¿de qué manera? Y nos bendice porque somos su pueblo y como somos su pueblo, nos da riqueza. Es decir, ver a alguien rico y piadoso era garantía de que verdaderamente era piadoso. Por eso cuando a Job le sucede lo que le sucede, vienen sus amigos y le dicen, ¿qué hiciste? Confesá tu pecado. Estás mal. Si vos estuvieras bien, esto no te hubiera pasado. Era la manera de pensar en esa cultura. Signo de la aprobación de Dios sobre mi vida era la riqueza, la bendición material sobre mi vida. Entonces le dicen sus discípulos, verso 25, oyendo esto sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si un rico que es piadoso y Dios tiene la bendición sobre su vida,
no es salvo. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Ven la pregunta de estos discípulos? Y otra vez, muchos baños de humildad en un solo día. Dice el verso 26, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Para los hombres es imposible. La salvación, la vida eterna por tus obras, por un hombre, es imposible. Mas para Dios todo es posible. Es imposible que un hombre llegue a la vida eterna por sus propios medios. Es imposible que un hombre gane la salvación por su conducta. Es imposible. Dios es el único que puede hacerlo posible a través de Jesucristo. Verso 27, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y esta pregunta da origen a esta parábola. Vos le dijiste a él que para ser perfecto tiene que venderlo todo y seguirte. Pedro, que era la voz cantante, por ahí el mayor de los discípulos, agarra y le dice, bueno, lo que le pediste a él nosotros lo hicimos. Vendimos todo, dejamos todo. Ahí lo tenés a Mateo, él dejó todo y te siguió. Unos estaban cómodos, dejaron todo y te siguieron. Éramos pescadores, dejamos las redes, te seguimos. ¿Qué hay para nosotros? No era una pregunta malintencionada. Imagínense desde que comenzó el día que vienen recibiendo baños y baños y baños de humildad. Pregunto esto, ay, me equivoqué. Pregunto lo otro, también me equivoqué. Y ahora con lo de los chicos también me la mandé. Y bueno, esto que vos le dijiste nosotros lo hicimos. ¿Qué hay para nosotros? Puedo entender por lo que ha sucedido en el día que este era el tenor de esa pregunta. Además, Jesucristo les responde, si ellos hubieran venido con una actitud soberbia, Cristo le hubiera respondido como merecían. Él le hubiera frenado ahí nomás y le hubiera dicho, así no es la cosa. Estas cosas no se preguntan de esa manera. Pero la respuesta nos da a entender que el corazón de la pregunta era bueno. Había una buena intención, había humildad en esa pregunta. Le dice el verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La primera parte de esta respuesta es exclusivamente para esos discípulos. Ustedes van a reinar junto conmigo a las 12 tribus de Israel. Eso era solo para ellos. Pero luego viene una respuesta que también nos incluye. Todos los que hemos dejado la antigua vieja y seguido a Cristo, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o cualquier posesión por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es para nosotros también. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo entendí que como soy discípulo de Jesucristo, habrán dicho los discípulos, yo voy a reinar cuando vengas en tu reino. Ok. Y cualquiera que haya dejado todo por tu nombre, le vas a dar 10 veces más y la vida eterna. Perdón, 100 veces más, le había quitado un cero, y la vida eterna. Y ahora dice que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué es esto? ¿Es un trabalengua? Lo explica en el capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, verso 4, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, los últimos que habían entrado a trabajar, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque habían trabajado más. Pero ellos también recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta parábola estaba para explicar esa frase. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué significa esto? Para darnos cuenta de lo que significa, veamos los diferentes actores. Primero están los obreros de esta viña. La figura del obrero o del jornalero era una figura tremendamente triste. Un jornalero era alguien que trabajaba por el día. Obviamente habían profesionales en esa época, habían personas que se dedicaban a la carpintería, era el caso del padre de Jesucristo, José, el padre terrenal de Jesucristo o el padrastro, y también era el caso de Jesucristo. Él obviamente había trabajado, había aprendido el oficio de su padre. Habían pescadores que tenían el oficio familiar o aprendido de pescar. Habían diferentes artesanos, habían diferentes profesiones. Y en el último lugar estaban los jornaleros. Eran personas que no tenían profesión. Eran personas que no habían aprendido ningún oficio. Eran personas que tenían necesidades grandes. El jornalero trabajaba por su jornal. El denario, ustedes lo saben bien, era lo que se le pagaba por un día de trabajo. Y alcanzaba para que una familia pudiera comer y tener lo necesario durante el día. Pero al otro día ese denario no era suficiente. Era suficiente para un día. Y ellos salían a trabajar por lo necesario para ese día. Y así era día tras día tras día. Por ahí había gente que tenía buena reputación, eran buenos jornaleros, entonces tenían una buena racha y por ahí eran contratados regularmente. Pero por ahí había gente que no sabía mucho. Por ahí chicos más jóvenes, adolescentes. Hoy por hoy pensamos que sería una locura un chico menor de 17, 16 años trabajando en el campo, pero era lo que sucedía. Había que salir a trabajar, la familia tenía que comer. Y ahí estaban, familiares, amigos, muy probablemente en la plaza, esperando ser contratados por el día. Y dice que este hombre salió
a la primera hora del día, verso 1, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La mañana comenzaba a las 6 de la mañana, la hora primera, cuando salía el sol, y el día de trabajo terminaba cuando se ponía el sol, que era llegando a las 6 de la tarde. Entonces ellos salieron, este hombre, el padre de familia, salió a contratar a la primera hora del día. Y me imagino ahí estaban los que llegaron temprano, los que estaban deseosos o porque tenían deudas o porque tenían hambre, pero estaban ahí y querían trabajar. Y salió este hombre y los contrató y convino con ellos, verso 2, en un denario al día. No sé si esa viña era tan grande que tenía que haber varios días de trabajo, no lo sé. No sé si esa viña era tan grande que necesitaba en verdad de tantos obreros. Pero él les convino, ¿quieren trabajar? Queremos trabajar. Bueno, ¿cuánto piden? Y lo que se cobra, un denario. ¿Un denario por día? Un denario por día. Trato hecho. Y fueron a trabajar desde las 6 de la mañana. Me imagino esos hombres caminando, soportando el calor. Aunque los viñedos por ahí podían darle algo de sombra, había una distancia entre viña y viña. Y había que aguantarse el sol. Pero eran hombres entrenados, habían puesto tal vez su sombrero, estaban ahí acostumbrados y sabían que el día estaba ganado. Esa noche iban a comer en casa. Y esos hombres trabajaron duramente. Dice que también salió a la hora tercera del día. Estamos hablando de las 9 de la mañana. Hora primera, 6 de la mañana. Hora tercera, 9 de la mañana. Ya habían estado trabajando durante 3 horas estos hombres y sale este hombre y contrata a más personas, pero no hace un trato con ellos. Les dice, yo les voy a pagar lo que sea justo. El verso 4 dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Estos hombres se sentaron a negociar? Los de las 9 de la mañana, ¿se sentaron a negociar? No, estaban desesperados, querían trabajar. No sé si es que llegaron tarde o si estaban en otra parte de la plaza, no sabemos, pero ellos se perdieron. Tal vez llegó alguno y le dijo, había alguien que estaba contratando. Uy, me lo perdí. Y de golpe, 3 horas después de haber estado ahí, llega alguien, dice, ¿quieren trabajar? Queremos trabajar. Vayan, les voy a dar lo que sea justo. Dije, ¿está bien? Fueron. No hubo negociaciones, querían trabajar, necesitaban trabajar. Dice que hizo lo mismo en el verso 5, a la hora sexta y a la hora novena, y saliendo cerca de la hora 11, es decir, faltaba 1 hora, 5 de la tarde, faltaba 1 hora para que se termine el día de trabajo. Faltaba 1 hora para que el trabajo se termine y nos vemos mañana. Y en esa última hora salió y buscó a otras personas. Dice el verso 6, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. ¿Se imaginan la desesperación de estos hombres? Me ha tocado, y seguramente te ha tocado, no tener trabajo. Tener que buscar trabajo. Salir con el diario Clarín debajo del brazo, con el entusiasmo de que hoy voy a conseguir trabajo. Eso a las 6 de la mañana. Después de 4 o 5 entrevistas, ya después del mediodía uno ya no quiere ir a las entrevistas. Después de las 4 de la tarde, ni siquiera se anima a llamar por teléfono. Ya piensa uno cómo volver y uno no quiere volver. Uno no quiere volver. ¿Con qué cara le dice uno a su esposa, no conseguí nada? ¿Con qué cara uno viene
Y dice, hay que arreglarnos todavía con lo que hay. Gasté bastante dinero en boleto, en fotocopias para los currículums, pero ahora tengo menos que cuando salió de la mañana. Y estos estaban ahí, faltaba una hora. ¿Quién les iba a dar trabajo? Pero no querían volver a casa. Estaban ahí. Y dice que vino este hombre y les dio trabajo. Verso 7. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. En ninguno de ellos hizo un trato, solamente con los primeros. Después llega el momento de pagarles lo que han trabajado en el día. Y vienen los que trabajaron durante una hora, reciben un denario. Imagínate, te contratan por una hora y te pagan, no sé, 1.500 pesos, 1.800 pesos. Hay que pintar estas paredes. Es un trabajo por ahí de 3 días. Pero viniste, trabajaste una hora y ya hay que irse y te pagan el día completo. ¡Qué alegría! La felicidad de estas personas. El rostro estaría brillante. Agradecidos, muchas gracias, nos vemos mañana, muchas gracias. Y salían contentos, no lo puedo creer, mirá. Y llegaron los últimos, los que trabajaron todo el día, desde bien temprano, soportando el calor, soportando el sol. Yo voy a recibir más. Porque si una hora, a mí me tiene que dar más. Y no sé, 2 denarios. ¿Qué voy a hacer con esos 2 denarios? Y por ahí le digo a la patrona que cobré uno y el otro me lo guardo para comer cosas o salir a algún lugar. Y ya estarían pensando qué era lo que iban a hacer. Y cuando llegan les dan un denario. Esto es una injusticia. Esto no es justo. ¿Cómo a él le vas a dar un montón y a mí me vas a dar lo mismo? Los primeros serán como los postreros y los postreros serán como los primeros. Es decir, el que trabajó mucho y el que trabajó poco, a los dos les voy a dar lo mismo. ¿Trabajaste un montón? Te voy a dar un denario. ¿Trabajaste muy poco? Te voy a dar un denario. Los primeros serán como los postreros. Los postreros serán como los primeros, en que van a recibir lo mismo. Estos hombres estaban desesperados, no puede ser. Y empezaron a hablar mal del padre de familia. Esto está dicho a los discípulos, pero no solamente se le aplica a ellos, se le aplica a cualquier persona que crea que por haber hecho algo merece más que los demás. Cualquier persona que crea que por haber hecho o tener una trayectoria con el Señor merece más que los demás. Viene a mi mente pensar en los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, en un pueblo totalmente pagano, y ellos seguían al único Dios verdadero, un solo Dios. Y siguieron fieles a ese Dios. De última, de Jacob hizo una nación. Se llamó Israel. Y ese era el único pueblo que confiaba en Jehová como su Dios. Fueron llevados esclavos, fueron liberados con Moisés, vagaron por el desierto, entraron a la tierra prometida y eran la única nación que adoraba al único Dios verdadero. ¿Cuánto han sufrido? ¿Cuánto han trabajado? Desde la primera hora del día. Luego vienen también estos discípulos. No sé si eran a las 9 de la mañana, mediodía o 3 de la tarde, pero los discípulos también. Estaban ahí, fueron contratados y estaban ahí trabajando para el Señor. Habían preguntado, ¿qué recibiremos? Y por último, los de la última hora, los que ya estaban desahuciados, no tenían esperanza, no tenían ni ganas de volver a la casa, no tenían cara para mirarse a sí mismos. Totalmente perdidos. Me hace pensar en los gentiles, en nosotros,
los que no somos judíos. Y tanto a los primeros como a los postreros les ha pagado lo mismo. Les ha dado comunión con Dios. Abraham tenía una comunión con Dios. Él podía oírlo. Jacob llegó hasta luchar con él. El pueblo de Dios, guiado por Moisés, estaba viendo la gloria de Dios. En ese tabernáculo estaba siendo guiado por una columna de fuego. Estaba siendo protegido por una nube de día que los guiaba. Ellos vieron el poder de Dios, tenían comunión con el Dios vivo. Los discípulos caminaron con el Creador. Y los gentiles, nosotros, los de la última hora, podemos tener comunión con el Padre. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Podemos venir delante de Dios y hablar con el Creador, con el soberano del universo. Tenemos una comunión con el Eterno. A todos se les pagó lo mismo. Esa figura del denario es esa comunión restaurada. Esa comunión que había sido quebrantada en el jardín del Edén por la desobediencia del hombre, y en Adán todos pecamos, y ahora es restaurada por el Señor Jesucristo. Una comunión plena con Dios. Y antes de terminar, quiero ver con vos al protagonista de esta historia, el Señor de la viña. Este Señor de la viña era el dueño legítimo de esa viña. Él era el dueño por derecho del lugar en el que las personas estaban trabajando. Dice la palabra de Dios, verso 1. Un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Era la viña de él. Verso 4. Les dijo a los que encontró a la hora tercera, a las 9 de la mañana, id vosotros a mi viña. Después, cada vez que salió, los mandó a su viña. Él es el dueño de su viña. Hay algunos que hoy por hoy creen que el universo se formó de manera mágica. Hay algunos hoy por hoy que creen de que han pasado miles de millones de años y eso dio por casualidad en una partícula que de golpe tuvo vida. Y pasaron miles de millones de años y esa partícula empezó a desarrollar piernas, y esa partícula caminó, y esa partícula fue un mono, y después se hizo un hombre. Y acá estamos, monos sin pelo que caminamos en dos patas. Una locura. Producto de una imaginación enorme y de muy poca ciencia. Cuando la palabra de Dios, a la teología se la conoce como la madre de todas las ciencias. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que no es un cuento de hada, que ha sido examinada de la manera más rigurosa y siempre ha salido victoriosa. Por historiadores, por arqueólogos, la palabra de Dios siempre ha salido victoriosa. Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ella no se equivoca. La palabra de Dios nos dice de que Dios es el creador y por tanto dueño de su creación. Es su viña, Él es dueño. Y no solamente es dueño, sino que vemos de que también Él es bueno. Él es bueno. Había contratado obreros para su viña, los mandó a trabajar por 1 denario al día. Si los tenía trabajo para 3 días, lo iban a terminar. Si tenía trabajo para 5 días, esos que había contratado eran suficientes, lo iban a terminar. Pero salió y se encontró con gente desocupada. En su gran bondad, los invitó a su viña. Y volvió a salir y volvió a encontrar gente necesitada. Y en su inmensa bondad,
volvió a contratarlos. Él no tenía la obligación de contratarlos. Él no estaba obligado a darles trabajo. Lo hacía porque era bueno. Incluso a los que estaban en la última hora, por su gran bondad, los contrató. Un hombre bondadoso, un hombre compasivo. Este hombre era un hombre tremendamente generoso. Fíjense lo que dice, verso 13. Él respondiendo, cuando lo acusaron de que no estaba siendo justo, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿ven la ternura, la cortesía? ¿No estaba enojado? Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. Un hombre generoso. Él podía haberles dado una pequeña porción y esas personas se habrían ido contentas porque pudieron trabajar un poco, porque pudieron traer poco de pan a la mesa, porque no tenían que volver a su casa avergonzados por no haber conseguido trabajo. Y él hubiera sido alguien bueno, pero no se conformó con ser bueno, sino que fue generoso con estas personas. Verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Él es el dueño. Él llama a quien quiere. Él da lo que Él quiere porque al final a Él le pertenece. Él es el soberano. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto es lo que está diciendo. A todos se les va a pagar de la misma manera. Todos tienen comunión con el Padre. Y estén agradecidos por eso. Se han implicado muchas cosas de esta parábola. Se ha hablado de la elección, que es una doctrina de la iglesia, lo creemos. Se ha hablado de otras cuestiones, pero quiero hablar con vos por lo que queda de este tiempo, de este baño de humildad que los discípulos están recibiendo. Vez tras vez, durante todo el día, se equivocaban y Dios los ponía en su lugar. Y se equivocaban y Dios los ponía en su lugar. Y se equivocaban y Dios los volvía a poner en su lugar. Y acá se volvieron a equivocar. Y Dios los volvió a poner en su lugar. Sean agradecidos por lo que tienen. Tienen comunión con el Eterno. Sean agradecidos con lo que tienen. Es triste cuando alguien llega a pensar, bueno, soy salvo, pero ¿qué más? Bueno, Dios me perdonó. Ya está, ya hice eso. Número 1, hecho. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Ahora me va a ir bien en todo. ¿Qué va a pasar? Mi esposa va a volver porque ahora soy cristiano. Voy a conseguir un mejor trabajo y un mejor auto y mejor salud. ¿Qué más viene con esto? ¿Qué más queremos? Se nos ha pagado con algo que no podíamos obtener. El jornalero no puede fabricar un denario. No tiene ni los medios ni los recursos para fabricar esa moneda. Y si alguien no le daba trabajo, no podían alimentar a su familia. ¿Qué más quieren? Tenemos comunión con el Eterno. Dios, en su infinita bondad, vino, se humilló a sí mismo. Vivió una vida perfecta. Nos dejó estas enseñanzas. Hermanos, podríamos predicar de estas parábolas durante todo un año y aún habría más para seguir excavando. Él nos mostró cómo debíamos vivir. Corrigió lo defectuoso. Murió en nuestro lugar. Soportó la ira de Dios. Por primera vez en toda la historia de la divinidad, el Padre le dio la espalda a su Hijo. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo sintió soledad.
Padre, ¿por qué me has desamparado? Y murió. No durmió, no fue una pequeña siesta, murió. La muerte actuó sobre el dador de la vida. Pero ahí no termina la historia, sino que Él resucitó, venciendo a la muerte. Y ahora Él, con el dominio sobre la muerte, nos promete vida eterna a todos nosotros. Que cuando muramos, ese no es el final del camino, sino el comienzo de una vida nueva con el Señor Jesucristo. Y hasta que ese momento llegue, podemos hablar con el Eterno. En los momentos de dificultad, Él puede estar a nuestro lado cuidándonos, guiándonos. Podemos decir, como decíamos en la escuela dominical, Jehová es mi pastor. Cuando las cosas vienen difíciles económicamente, nada me faltará. Cuando venimos cansados y agotados porque hemos sido maltratados, en lugares de delicados pastos, Él nos hará descansar. Él unge nuestra cabeza con aceite, Él nos cuida, Él nos protege. Y cuando nos viene una mala noticia, algo se despertó que no tenía que estar en el cuerpo, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está a nuestro lado. Vamos a ser alentados por el Señor. Y las personas que nos causan angustia, esos angustiadores, van a ver cómo Dios es glorificado en nuestras vidas. Y la última promesa, cuando nuestros ojos se cierren en esta vida, vamos a habitar con el Señor para siempre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos anhelar? ¿Qué más podemos desear? ¿Qué más podemos reclamar? ¿O vamos a ser como estos hombres? Dice que tienen envidia porque Él es bueno. ¿Qué más podemos pedir? Necesitamos recordar que sin la bondad, sin la compasión, sin la generosidad y la soberana decisión de Dios de salvarnos, sin esas cosas, no tendríamos más que desesperación, aflicción y estaríamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. No creas que por haber estado años en el Señor, no creas que por haber estado desde que, ya ni me acuerdo, 40 años en el Señor, 50 años en el Señor, no creas que por eso podés ser más que cualquier otro, o mereces más que cualquier otro. A todos les ha dado lo mismo, una comunión con Dios. Hace un tiempo atrás, hablando con alguien, llamándole la atención, lo primero que dijo fue, pero yo tengo, no sé cuántos años dijo, en el Señor. En vez de decir, bueno, me equivoqué, hice lo malo, tengo que cambiar. Como no me podés decir nada a mí, porque ¿sabés hace cuánto que yo estoy en el Señor? Pensando que nuestro historial con el Señor, porque han trabajado soportando el sol, soportando el calor, eso les da más privilegios. Como si ellos tuvieran que ganar más de un denario. Comunión con Dios está bien, pero también tengo inmunidad para hacer lo que quiero y decir lo que quiero. Porque hace años que estoy en el Señor. Esta es una iglesia joven, así que es fácil decir entre nosotros, estoy desde que se fundó. ¿Cuántos están desde que se fundó la iglesia? ¿Vos, Adrián, no estabas cuando se fundó?
Todos los que están acá, que levantaron su mano, están desde que la iglesia se fundó. Imagínense que ellos dijeran, no, a mí no me pueden decir nada porque yo estoy acá desde que, antes que llegue Jeremy, mirá. Yo estoy acá desde hace puedo hacer lo que quiero y decidir lo que quiero. Ninguno de ellos diría eso. Entendemos que servimos al Señor y servimos a los hermanos al servirles, no al mandarles. Tener más años sirviendo al Señor nos hace entender que no estamos acá con derechos, sino con responsabilidades. Los jóvenes los miran. Los nuevos miembros los miran. La gente que viene de afuera y los ve que semana tras semana vienen durante años, los miran. Y eso te da más responsabilidad, no más derecho. Al contrario, cuanto más servimos al Señor, menos derechos tenemos. Comunión con Dios. Él te la dio. Una relación con Él. Poder acostarnos o levantarnos y decirle a Dios buen día o buenas noches. Poder agradecerle por el pan nuestro de cada día. Poder agradecerle por el perdón de nuestros pecados. Él te ha dado algo que nadie tiene y nadie puede tener si el padre de familia no le llama a su viña. Te animo de que puedas estar agradecido a Dios. Si Él te ha llamado a trabajar en su viña, si Él ha salido y te ha encontrado desesperado y te ha convidado a ser parte de su iglesia, a ser parte de su familia, a que seas agradecido. Y que veas a los que entran por la puerta como personas iguales que vos. Personas que tienen el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, delante de Dios. Y estamos para servirte. Los primeros serán como los postreros serán como los primeros. A todos se le ha dado lo mismo, comunión con Dios. Y eso es más que suficiente para estar agradecido. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Tú quisiste con lo tuyo bendecirnos a nosotros. Tú decidiste enviar a tu Hijo para nuestra salvación. Padre, te agradecemos porque tú eres compasivo, tú eres generoso. Te agradecemos, Señor, porque en esa condición miserable que nos encontrábamos, lejos de ti, solo nos esperaba la ira y condenación de Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido trabajar en tu viña, algunos desde temprana edad. Y Señor, lejos de ser algo en que podamos gloriarnos, es algo en lo que estamos agradecidos. Te agradecemos, Señor, porque nos has rescatado de una vida entregada al pecado y nos has permitido estar una vida sirviéndote a ti. Padre, te rogamos por aquellos que están fuera de tu viña, por aquellos que están desesperados, allá afuera en la plaza, nadie los ha contratado, avergonzados, lejos de ti. Te rogamos, Señor, de que puedan venir y que al entrar a tu viña, al conocerte como el único Señor y el único Salvador, los que hemos soportado el sol durante años, los que hemos soportado el sol desde la primera hora del día, podamos recibirles con una sonrisa, agradeciéndote porque traes a más obreros a tu viña. Padre, te rogamos de que tú que eres el Señor de la mies, envíes obreros a tu mies. Y cada obrero que tú envíes a esta iglesia va a ser bien recibido.
Cada obrero que tú pongas a trabajar codo a codo con nosotros va a ser recibido con un abrazo, una sonrisa y agradecimiento al padre de familia, al dueño de esta viña. Porque tú eres bueno, porque tú sigues siendo generoso, porque tú sigues siendo misericordioso. Padre, te amamos y estamos tremendamente agradecidos por lo bueno que tú eres, con nosotros y también con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.